Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio estelar, Encuentro Directo en este sábado. Gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Ramón, y a toda nuestra audiencia que cada fin de semana sintoniza este encuentro directo con todo lo que genera noticias en el país y el resto del mundo. Ha sido esta una jornada semanal que podríamos resumir en un inmenso paquete de reformas. Desde la constitucional, fiscal, también le agregamos la laboral, y esto hace evidentemente que genere altos niveles de tensión y estrés en la población, sobre todo porque cada una de ellas impacta derechos fundamentales de los dominicanos. Muchos puntos que despiertan también mucha preocupación porque no solamente que los aborda, sino también que los retrotrae. Vamos a hablarles de los detalles, sobre todo vamos a comenzar con lo que sucedió con la reforma constitucional, Ramón, porque eso es lo que se llaman aprobaciones al vapor. Vamos a recordar que los antecedentes están marcados por un so pena, dígase en tono amenazante, la propuesta que vino del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo. Está claro que la separación de los poderes del Estado queda en entredicho ante los hechos evidentes y que, obviamente, antes de finalizar esta puesta en escena a través del Poder Legislativo, recordemos que los legisladores fueron invitados por el Poder Ejecutivo a un fin de semana todo incluido. Luego del so pena y posterior a una reiteración de puertas cerradas, o sea que no puede sorprendernos los resultados. Pero por demás, ya apenas iniciando esta semana el proceso de discusión para su respectiva aprobación de lo que en principio eran una serie de artículos definidos, como se supone que establece la ley de necesidad de reforma constitucional, que en la práctica ha sido de necedad porque han insistido sobre puntos que ni son del interés ni necesidad de la población dominicana. Hay que destacar que ya apenas faltan un par de artículos por terminar de aprobar y no ha concluido básicamente la semana. Pero a eso hay que agregarle también la reforma fiscal. Y aquí separan las aguas. Digo que las separan porque vamos a establecer que lo que está al centro, que es la clase media, que ha históricamente sostenido la clase alta y la clase baja, quedaría prácticamente de facto eliminada, dejando a la población dominicana en círculos de extrema pobreza, limitando a clases muy ricas y muy pobres en la miseria. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque históricamente la clase media ha sostenido a la alta en el sentido de que es quien paga los platos rotos ajenos, porque en la alta, dentro de las cúpulas de poder sectorial, empresarial y económico, poseen exenciones y subsidios que favorecen dentro de un esquema de privilegios que no tiene la clase media, que debe ser sometida a través de sendos impuestos a pagar esta carga. Pero una carga que también debe de ser constantemente incrementada para poder solventar a la clase más desposeída, que a través de esta reforma fiscal se va a ver duramente más perjudicada. Pero ese golpe, ¿quién lo amortigua una vez más? La clase media. ¿Por qué? Porque el gobierno ha establecido que la clase más empobrecida no recibirá ese embate debido a que el aumento de los impuestos, dígase, fines recaudatorios, será asumida precisamente por los contribuyentes. Karen, ciertamente. En esta semana, el lunes, Jochi Vicente, en la semanal, presentó a grandes rasgos lo que es la reforma fiscal, paquetazo fiscal, o como yo digo, por la dificultad que representa el tablazo fiscal para mucha gente. Porque ciertamente ellos dicen que es necesaria, y lo dijo el ministro, porque los intereses de la deuda están consumiendo lo que es el 25% de los ingresos fiscales, y la carrera del endeudamiento debe detenerse, y porque son necesarios mayores recursos para una serie de sectores claves. Tratando de ver algunos elementos, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta a las personas jurídicas, que son las empresas, se eliminaron las exenciones al turismo, industria, cine, que va a aplicar impuestos sobre la renta a la propiedad de parques de zona franca, y se le aumentó el impuesto a ciertas empresas. En conjunto, el estimado que esto va a generar
22.195 millones, equivalente al 22% del estimado, de recaudación estimada, 122.000 millones. También hay un impuesto a las personas de 27%. También, en ese sentido, vemos un ingrediente preocupante, que es nueva vez se penaliza el ahorro por los intereses, pagan un 10%. Ahora, eso va a ser un pago a cuenta, los intereses que serán computados como el ingreso y que se agarre en cierto sentido lo que es el impuesto sobre la renta. Pero el grueso de los impuestos que recae sobre el ITEVIS se exoneran el pan, el arroz, el huevo, el pollo, los plátanos y la yuca. Luego los otros vienen que pagarán un 18% del ITEVIS, entiéndase las carnes, vegetales, víveres, las sardinas. También quedan exonerados 6 servicios y los demás se graban, incluyendo que la gente se sintió un poquito incómoda con eso, Karina, con lo que son las plataformas digitales como Netflix, Uber, Spotify, Airbnb. Por eso vemos en lo que es el ITEVIS, que recaudará 75.230 millones, equivalente al 61% de la recaudación esperada. Pero esto ciertamente, Karina y amables televidentes, la clase media y los pobres son los más afectados, porque los pobres, aunque le aumenten 350 pesos en la tarjeta, no compensará con el impacto del aumento generalizado. Pero también está el tema, Karina, de la placa, que se aumentó dependiendo en los mismos vehículos de acuerdo a los años que se tengan. En esta semana también se abordó, Karina, porque está la reforma fiscal, pero también se le dio seguimiento a la parte constitucional. Al final, ninguna de estas medidas que se están tomando en apresuradas reformas en el tren gubernamental van a beneficiar a la población dominicana. Porque el hecho de que usted le diga que la clase más empobrecida no recibirá los embates propios de un golpe fiscal en los bolsillos no quiere decir que no esté exento de ese golpe la población dominicana, sino que un sector muy importante de la población dominicana va a recibir el golpe por ellos, pero no quiere decir que el golpe no existe. De hecho, vamos a ponerle un número a ese golpe. 82% del golpe fiscal será asumido por la clase media, lo cual reafirma el punto que dije inicialmente. Es quien ha sostenido históricamente los platos rotos de una fiesta a la cual ni a usted ni a mí nos han invitado, pero hay que pagar. Por ejemplo, los préstamos millonarios en dólares que ha asumido esta gestión gubernamental, usted todavía no los ha visto en retorno, dígase a nivel de inversión en infraestructuras, por ejemplo, pero hay que pagar los intereses de esta deuda. Y finalmente vamos entonces a embarcarnos en una reforma fiscal de urgencia y completamente asfixiante. Podría ser un paralelismo de esclavitud moderna a los que nos somete. ¿Pero por qué? Porque como hay que pagar esos préstamos de cosas que no hemos visto, podríamos decir que están desviados estos fondos porque no hemos recibido rendición de cuentas al respecto, entonces eso quiere decir que estamos obligando al pueblo a que pague una cuenta ajena, porque eso no ha llegado a la población. ¿Me decías, Ramón? No, pausa. Ya tenemos que irnos al segundo bloque. Entonces volvemos. Exacto.